So today we're going to talk about WH questions and the simple present. Vamos a trabajar las WH questions con el presente simple. Ambos temas ya lo hemos trabajado, las WH questions y también el presente simple. Entonces, vamos a hacer un recorderis de las WH questions. Allí en casa vamos a repetir what, where, when, who, why, which, how. Una vez más, what, where, when, who, why, which, how. Bien, entonces en ese momento les doy la oportunidad para que pronuncien. Escuchemos a Roanger. Adelante, go ahead. What, Yes, where, yes. when, When, okay, who, yes, why, okay. which, Continue. how. Yes, that's correct. Thank you. Liz, go ahead. What, Yes. where, Where, when, yes. when, Who, who, yes. he, Why, when, okay. which, Yes. on, How, how. yes. Thank you. Brady, continue, please. What, Yes. where, Yes. when, Correct. who, 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 yes. why, Yep. with, Which, yeah. height, How. out. Thank you. Ophir, let's continue. What, Yes. where, Yes. when, Good. good, walk, Who, J-U, who. Yes. when, Why, why, which, yes. oh, How. how. Ok, thank you. Veamos quién más ha ingresado. Ok. Listos, ahora ustedes. Let's continue. So, acá tenemos WH questions y vamos a recordar que en el presente simple, en su forma interrogativa,
tenemos dos auxiliares que son do y does. Please repeat. Do, does. Do, does. Entonces tenemos dos auxiliares, cada uno de ellos trabaja con unos pronombres personales. Y en la parte inferior en paréntesis vemos que do trabaja con quién. I, you, we, they. Yo, tú, nosotros, ellos. Y does trabaja con las terceras personas. He, she, it. Él, ella, eso. Bien, entonces, hay que tener en cuenta que en algunas preguntas no vamos a ver pronombres personales, sino que en ese caso vamos a ver sujetos. En ese caso deberíamos tener en cuenta que si en una oración el sujeto es Carlos, por ejemplo, sabemos que Carlos hace referencia a él. Entonces sería el auxiliar das. Si en una oración o pregunta el sujeto es María, ya sabemos que María hace referencia a ella, she. Entonces el auxiliar seguiría siendo das. Si el sujeto en una pregunta es el perro, el gato, sabemos que es un animal, hace referencia a eso, it. Seguiría siendo das. Si nos encontramos con otros sujetos como los profesores, los estudiantes, esos sujetos hacen referencia a quién, a ellos, they, entonces sería el auxiliar do. Entonces es importante tener en cuenta al momento de formular las preguntas cuál es el pronombre personal o cuál es el sujeto, porque eso determina el auxiliar correcto a utilizar. Entonces recordemos la estructura para realizar preguntas en el presente simple. Nos dicen que inicialmente va una WH, luego un auxiliar. Ya sabemos que en el presente simple hay dos auxiliares, do, does. Luego el sujeto, ese sujeto o pronombre determina qué auxiliar utilizar. Luego un verbo, un complemento y un question mark, un signo de pregunta. Nuevamente, observemos la estructura. WH, auxiliary, subject, verb, complement. Vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona esa estructura en contexto. Tenemos en pantalla una pregunta en presente simple. ¿Dónde trabaja ella? ¿Cómo formulamos esta pregunta en inglés? Inicialmente, how do you say dónde? ¿Cómo se dice dónde? ¿Quién recuerda?
Les voy a poner aquí la guía. Where, Muy bien. Entonces, where, ¿dónde? Iniciamos con, observe que la estructura nos dice, inicia con la WH. En este caso, where, ¿dónde? Luego nos dice que continuamos con un auxiliar. Ya sabemos que hay dos auxiliares, do y does. ¿Qué auxiliar utilizar en esa pregunta? Eso lo define el pronombre o sujeto. En ese caso, ella. ¿Qué auxiliar trabaja con ese pronombre? She. does, Entonces ponemos el auxiliar does. Luego dice, ubique el sujeto o pronombre. Ya sabemos que es she. Luego, verbo. El verbo en esta oración o esta pregunta es trabajar. ¿Cómo se dice trabajar en inglés? work, Work. Complemento, no tiene complemento esa pregunta. Tenemos signo de pregunta, question mark. Entonces, ¿dónde trabaja ella? Sería, where does she work? Where does she work? Vamos a otra pregunta. ¿Qué estudia usted? ¿Qué estudia usted? ¿Cómo formulamos esa pregunta en inglés? WH, ¿qué? How do you say qué? watch, Ok. Luego, ¿qué continúa? Según la estructura nos dicen auxiliar. ¿Qué auxiliar irá en esta pregunta? ¿Do o das? Vamos a analizar la guía. Respuesta en Derlis dice do. El auxiliar do. Veamos, vamos a analizar. Recuerde, para saber cuál es el auxiliar correcto, debemos ver cuál es el sujeto o el pronombre. En esta pregunta, usted. ¿Cómo se dice usted en inglés? Usted, tú. How do you say usted? Tú. ¿Alguien sabe?
No. ¿Y el resto? Ustedes ya deben tener claro los pronombres personales en inglés. Es fundamental. A ver, ¿quién nos dice cómo dice tú o usted para avanzar? Consulten ahí en los apuntes. Profe, Yes. Roger, ibas a decir algo. No escuchamos. sí, pero se quitó. La presentación, ok, ahí está. I do you study? Bien. Entonces, usted es you. Esta you, sabemos que trabaja con do. Sí. Entonces, como dice Roger, do you study. WH, auxiliar, pronombre y verbo. What do you study? ¿Qué estudias? ¿Cómo vas al trabajo? Vamos a formular esta pregunta. What do you study? En el chat, Derlis, bien. En este caso, Derlis, vamos a tener en cuenta la escritura del verbo estudiar y al finalizar un signo de pregunta. Avanzamos. ¿Cómo vas al trabajo? WH, ¿cómo? How do you say cómo? Les enseño la guía. When do you go to work? Repeat, please. Who do you How? go? How? So how?
Do you go Yeah. to work? ¿Todos de acuerdo con la pregunta? How do you go to work? ¿Es correcta la pregunta, compañeros? No, 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 teacher. ¿Por qué? Porque es que no va, pues desde mi parecer, no va lo que está en el principio. Eso diría como que yo, pues, ay, no, ahora sí está correcto, así sí, No ha cambiado. porque tenía una I al comienzo. Ok, thank you. Bien, Robanger, está bien la pregunta. How do you go to work? WH, auxiliary, subject or personal pronoun, verb, and complement. ¿A qué hora se levanta tu hermano? Pregunta simple, en presente simple. Formulemos esa pregunta. A ver, ¿cómo se dice en inglés? ¿A qué hora? Tenemos la WH, qué, dónde, cuándo, quién, por qué, cuál, cómo, pero no tenemos a qué hora. Es una WH compuesta que la formamos con what time. What time significa a qué hora, qué horas. Bien, entonces ya tenemos la WH. Avanzamos con auxiliary. ¿Qué auxiliar creen que va en esa pregunta? Yo, Repeat, please. yo, No te escucho. No yo, escucho bien. You, no, eso es un pronombre. Recuerdo aquí, auxiliares, do o das. do, El auxiliar do. ¿Por qué les dice do? porque hablan o sea, de tú, ¿no? Tu hermano. Habla de tu hermano. Bien, entonces, analizamos este sujeto, tu hermano. Cuando hablamos de tu hermano, si tuviéramos que reemplazarlo por un pronombre personal, ¿cuál sería? He. Sería él, ¿cierto? Sería he. Tu hermano es él, he. Y sabemos que he trabaja con el auxiliar das. Entonces, en este caso,
El auxiliar correspondiente sería does. Es importante que usted haga ese tipo de análisis. Según el sujeto, ¿cuál es el auxiliar correspondiente? What time does, WH auxiliar, ya pusimos el auxiliar. Ahora, sujeto. Ya sabemos que el sujeto es tu hermano. ¿Cómo se dice tu hermano en inglés? Your sister. Your brother. Bien, brother. Es lo contrario, es hermana. Your sister. Sister es hermana. En este caso, hermano, brother. What time does your brother? Ya pusimos el sujeto. Ahora el verbo levantarse. Recordemos la rutina diaria. Ese verbo ya lo vimos. Levantarse. No sé si se pronuncia get o head. No me acuerdo cómo se pronuncia. ¿No te acuerdas cómo pronuncia el verbo? Ajá, no, es como get Bien. Get, up. get up. Entonces, la pregunta, ¿a qué hora se levanta tu hermano en inglés sería What time does your brother get up? What time does your brother get up? Seguimos formulando preguntas. En este caso, ¿por qué llora el niño? WH, how do you say por qué? Wait. Why? Okay. Why? With the children. With the children. With the children. Auxiliary. That. ¿Cómo llegaste a la conclusión que el auxiliar es das? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a la conclusión o cómo elegiste el auxiliar das y no tú? Ahora porque ahí habla de que ¿por qué llora el niño? Se refiere a él. Muy bien. Excelente. Let's continue. Avanzamos. Sujeto boyfriend. The boy. Teacher, ¿no sería child, niño? Bien. En vez de boy. Hay ambas formas. Entonces, si decimos the child, ambos, the child y the boy, se refieren al porque niño. llorar es. Entonces sería yes. ¿El verbo llorar cómo es? Cry. Sí. Cry, muy bien. Bueno, Bien, entonces, entre esas dos palabras, child y boy, hay una pequeña diferencia a tener en cuenta. Si nosotros hablamos de child, niño, eso puede ser boy o puede ser girl. Entonces, child es una palabra general que se refiere a un niño o a una niña. Entonces, para que tengamos en cuenta
esa diferencia. ¿Por qué llora el niño? Why does the child cry? O why does the boy cry? Muy bien. Nuevamente voy a poner aquí las preguntas para que tomen apuntes, pantallazos y lo tomen como guía. Erase this. Listo, ahí tienen los ejemplos. Me confirman cuando hayan terminado. Profe, ¿qué dijo? No lo escuché. Ahí les dejo los apuntes para que le tomen un pantallazo, para que escriban esos ejemplos y los tengan como guía. Ready? Okay.